Motivación. La motivación es la fuerza que activa el comportamiento que lo dirige y subyace a toda tendencia por la supervivencia. El elemento primordial en la motivación es la manera de sentir nuestras emociones, las cuales son reacciones subjetivas al ambiente que van acompañadas de respuestas neuronales y hormonales, generalmente experimentadas como agradables o desagradables. Teorías de la motivación. Se agrupan en tres categorías. Algunas subrayan la base biológica de la motivación, otras acentúan el aprendizaje y factores cognitivos. Teorías biológicas. Las teorías biológicas son las más antiguas de este grupo y son las que atribuyen la conducta humana y la herencia de los instintos. Los teóricos consideran los instintos como rasgos como la curiosidad, el gregorismo o la adquisición. Teorías del impulso. Desarrollada por Hull, acentuó la importancia de impulsos biológicos, estados de tensión interna que impelen a los animales y a las personas. De ahí surge el enfoque humanista, representado por Maslow. Maslow organizó las necesidades humanas en un triángulo, poniendo como base las necesidades básicas de la supervivencia como agua y comida, después seguridad, amor y permanencia, autoestima y por último autorrealización. Teorías del aprendizaje. El principal representante fue B. F. Skinner, quien demostró que un gran número de conductas se puede enseñar recompensando de haber realizado la conducta. Los teóricos del aprendizaje social son Albert Bandura. Argumentaron que la recompensa más poderosa para el ser humano es el refuerzo social, como el elogio. Teorías cognitivas. Los psicólogos cognitivos dicen que la manera como reaccionamos a los acontecimientos depende del modo de cómo los interpretamos. La consistencia cognitiva da más importancia a la forma como procesamos selectivamente la información, modificando nuestra manera de pensar de forma en que se adecue a nuestra conducta. Los investigadores de la motivación han clasificado justamente este tipo de conflicto en 4 categorías siguientes. El primero es conflictos de aproximación. Ocurre cuando te sientes atraído simultáneamente por 2 resultados o actividades deseables. Segundo es conflicto de evitación. Aparecen cuando sientes repulsión por 2 o más resultados o actividades indeseables. Conflictos de aproximación-evitación. Surge cuando una sola opción tiene a la vez elementos positivos y negativos. Cuarto, conflictos de múltiples aproximación y evitación. Encontramos más o menos en la vida diaria. Abarcan las situaciones en las cuales existen varias opciones y cada una de ellas contienen elementos positivos como negativos. El centro de control biológico del hambre no es el estómago. El hipotálamo desempeña el control en la alimentación del hambre. 3 partes del hipotálamo juegan un rol clave en el control del hambre: el centro lateral de la alimentación, el centro ventromedial de saciedad y el núcleo paraventricular. El centro lateral de la alimentación estimula directamente el hambre y el acto de comer. El núcleo paraventricular controla el hambre mediante el control del azúcar en la sangre. El centro ventromedial de saciedad opera un circuito de la intención con las células abdominales en el cuerpo. Las contracciones estomacales, Cannon y Wadsworth tenían en parte razón respecto al rol de las contracciones estomacales. Las contracciones envían la señal al sistema de alimentación del hipotálamo lateral, mientras que un estómago lleno activa el sistema ventromedial de saciedad. Los niveles de azúcar en la sangre. El hipotálamo contiene unas neuronas especiales que pueden detectar directamente el nivel de glucosa en la corriente sanguínea, pero otros 2 órganos proporcionan la mayoría de parte de la información al hipotálamo. Cuando la insulina es inyectada al torrente sanguíneo de una persona saciada, provoca una caída en el nivel de glucosa y la persona siente más hambre. Por el contrario, cuando la hormona de glucagón es inyectada al torrente sanguíneo de una persona hambrienta, produce un incremento de la glucosa en la sangre y el individuo deja de tener hambre. Los niveles de grasa en el cuerpo. El mantenimiento de largo plazo del peso corporal se realiza gracias a la capacidad del hipotálamo de detectar el nivel de grasa en el cuerpo. Primero, el centro ventromedial de saciedad manda un mensaje directo para dejar de comer. Segundo, se le indica al núcleo paraventricular que controla el hambre, regulado del nivel de azúcar en la sangre. El metabolismo, tasa a la cual las células usan energía.
Esto ha llevado a los científicos a planear la hipótesis de que cada uno tenemos un punto de regulación diferente para la grasa corporal, el cual determina el momento en que el hipotálamo ventromedial comenzará a tomar ciertas acciones para obstruir la ingestión e incrementar el metabolismo. Aunque el hambre es un motivo ligado a la necesidad biológica, existen factores psicológicos que también están involucrados en la regulación del consumo de comida. El aprendizaje juega un rol poderoso en determinar qué comemos, cuándo comemos e incluso cuánto comemos. Las emociones juegan un rol en el comer. La gente que está ansiosa por lo general come más de lo usual y la que está deprimida puede perder su apetito por periodos largos. Quizás los factores psicológicos más problemáticos para aquellos que están intentando controlar su manera de comer son los incentivos, que son señales externas que activan motivos. Los incentivos tienen efecto a través de los mismos mecanismos encefálicos que reúnen los aspectos biológicos del hambre. Como debemos controlar el consumo de comida para sobrevivir, también debemos regular el consumo de agua. De hecho, hay varios mecanismos, como en el caso del hambre, y los centros regulatorios principales también se encuentran en el hipotálamo. Un sistema para beber y un sistema para dejar de beber son regulados por secciones diferentes del hipotálamo. El hipotálamo utiliza 3 diferentes señales para regular el acto de beber. La resequedad en la boca es la señal de sed de la cual estamos más conscientes. Cannon concluyó que la resecada de la boca era la señal que se usaba en la cesación de la sed, pero nuevamente estaba parcialmente en lo correcto. Los niveles de flujo en las células: cuando la cantidad total de agua del cuerpo disminuye, la concentración de sales en los fluidos del cuerpo aumenta. Son de particular importancia para la regulación de sed las sales de sodio que existen principalmente en los fluidos externos de la célula del cuerpo. La hipófisis, la glándula maestra del cuerpo localizada cerca de la base del encéfalo, cuyas hormonas ayudan a regular la actividad de las otras glándulas del sistema endocrino. La hormona antidiurética es la hormona producida por la hipófisis que propicia que los riñones conserven agua en el cuerpo, reabsorbiéndola en la orina. El volumen sanguíneo total es la tercera señal utilizada por el hipotálamo para regular la sed. Es el volumen sanguíneo total. Mientras que el volumen del agua en el cuerpo disminuye, también lo hace el volumen de sangre, que está compuesta principalmente de agua. Primero, provocan que los vasos sanguíneos se contraigan para compensar la disminución de la cantidad de sangre. Segundo, mediante una serie de fases químicas, origina la creación de la sustancia antiangiotensina en la sangre. Cuando la angiotensina llena el hipotálamo del centro de vida, manda un mensaje de sed a la corteza cerebral que eventualmente nos induce a buscar fluidos. Los factores psicológicos también juegan un rol en la regulación de la ingesta de líquidos, aunque globalmente este rol no aparezca tan importante como en el caso del hambre. El aprendizaje influye en qué bebida tomamos, así cuánto la tomamos. El estrés y las emociones parecen tener un efecto mínimo en el beber en comparación en el comer, excepto en el caso de las bebidas que contienen alcohol o estimulantes, las cuales alteran nuestros estados de ánimo. Los trastornos en la conducta alimenticia. Los tipos de trastornos relacionados con la alimentación que parecen ser más frecuentes en los últimos tiempos, especialmente entre mujeres jóvenes, son la anorexia, una innovación voluntaria que incluso puede llevar a la muerte, y la bulimia, por la que el individuo come enormes cantidades de comida y luego se purga provocando vómitos o usando laxantes. Existen asimismo indicios de que ambas se relacionan con la depresión y de que la anorexia puede tener además una base fisiológica. La anorexia, este inquietante síndrome, consiste en una negativa prolongada y reservada a comer que provoca la pérdida de por lo menos un 25% del peso inicial y que puede llevar a la muerte, aunque esta enfermedad afecta a ambos sexos y a diferentes edades. No sabemos cuál es la causa de la anorexia. Se han hecho algunas sugerencias. Se trataría de una enfermedad física causada por un trastorno hipotálico, de una deficiencia en un neurotransmisor, de un trastorno psicológico relacionado con la depresión, del miedo a crecer, de un síndrome extremo, del mal funcionamiento de la familia o de la presión social sobre un... Sexualidad. Fisiología de la respuesta sexual. H. Masters y Virginia E. Johnson empezaron a analizar con exactitud lo que ocurre en el cuerpo humano durante la actividad sexual. Basándose en su investigación, identificaron 4 etapas. La primera, excitación. En esta fase inicial, la mujer experimenta una lubricación de la vagina, hinchazón en los pechos y endurecimiento de los pezones. En el hombre se produce la erección, tensión en el escroto y elevación de los testículos. Segundo, meseta. Cuando la vasodilatación se halla en su nivel máximo, las paredes vaginales se contraen, la abertura se hace más pequeña, permitiendo a la vagina recibir el pene cómodamente. En el hombre, el pene llega a su máximo nivel de erección, los testículos aumentan de tamaño
y aparecen unas gotas de fluido. Tercero, orgasmo. En ambos sexos el orgasmo consiste en una serie de contracciones musculares rítmicas. En el hombre tienen dos etapas, la primera es de inevitabilidad eyaculatoria y en la segunda la eyaculación misma. En las mujeres se contrae el útero. Cuarto, resolución. En esta fase final el cuerpo vuelve al estado de reposo. Activación del deseo sexual. Se encuentra en el papel de las hormonas y el aprendizaje se manifiesta en la manera como reaccionamos. Hormonas. Entre los andrógenos, la testosterona es la que más se ha estudiado. Cuando los niveles de testosterona son altos, el varón está más dispuesto a la actividad sexual. Y en las mujeres, cuando está alto, es porque tienen una actividad sexual más frecuente. Las dos hormonas femeninas más importantes es estrógeno y progesterona. Estimulación. Desmond Morris indicó que la sexualidad se dispara por señales de sexo, indicaciones que nos permiten reconocer a otra persona como varón o hembra. Aprendizaje. El aprendizaje desempeña un papel importante en la respuesta sexual. Factores cognitivos. Ya que los humanos somos seres que piensan, no es extraño que la manera de pensar influya en la manera de actuar, tanto sexualmente como en cualquier otro aspecto. Homosexualidad. Algunas hipótesis explican que la homosexualidad es una enfermedad mental, tal como Hawker no encontró ninguna evidencia que apoyara semejante idea. Después de un tiempo, APA dejó de clasificar a la homosexualidad como un trastorno mental. Agresión. Agresión es cualquier comportamiento destinado a dañar a alguien o algo que nos rodea. ¿Heredamos las tendencias agresivas? David P. Barash sugiere que constituye un comportamiento adictivo que se ha desarrollado a lo largo de la evolución. Coran Lorenz, etólogo, ha sugerido que el instinto agresivo existe en todos los animales. Y Robin Fox sugiere que los seres humanos están programados para la agresión y que este impulso constituye una parte esencial del funcionamiento. ¿Qué es lo que desencadena la agresividad? En primero, la frustración, y en segundo, los insultos y evaluación negativa. ¿Cómo aprendemos a ser agresivos? Los teóricos del aprendizaje social opinan que la agresión es un comportamiento al que se aprende como resultado de recompensa. Aprendemos de la gente que nos rodea, en primer lugar de nuestros padres. Aprendemos de las actitudes de la sociedad y aprendemos de la televisión, uno de los mayores portadores de mensaje de los valores en nuestra sociedad. Teoría del instinto de Freud, la liberación de la energía agresiva. Freud sugirió que los animales, incluyendo a los humanos, nacen con potentes instintos agresivos. Estos instintos generan un impulso para cometer actos agresivos en el cual debe ser satisfecho. Teoría de la frustración-agresión, que la agresión es una reacción natural a la frustración de motivos importantes. Sigmund Freud sugirió que los animales crean una presión incómoda que debe ser liberada de alguna forma. La clave para disminuir la violencia es encontrar formas no violentas para liberar dicha energía agresiva. Otros biólogos sugieren que la violencia es necesaria para la supervivencia del más apto. Robert Ardrey pensaba que el hombre es un depredador cuyo instinto es matar con un arma. El aspecto más controversial de la teoría de Freud es que la energía agresiva instintiva se tiene que liberar de alguna forma, a lo que llamó catarsis, que es el proceso de liberación de energía instintiva. Teoría de la frustración-agresión. Otros psicólogos creen que la agresión es una reacción natural a la frustración. Por lo tanto, la violencia es más común entre gente que vive en la pobreza, ya que están frustrados en sus intentos por satisfacer a las necesidades humanas básicas. Teoría del aprendizaje social. Albert Bandura dijo que las personas son agresivas solo si han aprendido que ser agresivas beneficia. Los teóricos del aprendizaje no niegan que la frustración puede volvernos más propensos a ser agresivos. Teoría cognitiva de la agresión. Adelson y Adelson enlistan 5 creencias que fomentan la guerra. Superioridad, víctimas de la injusticia. Vulnerabilidad, desconfianza, activación y curiosidad. Para satisfacer nuestra limitada curiosidad, empezamos desde pequeños a dar nuestros primeros pasos. La mayoría de los psicólogos creen que detrás de este comportamiento existe un sistema motivador básico y que la curiosidad y la activación están estrechamente relacionadas. Cuanto más alerta estemos, mejor podremos analizar lo que hemos oído y sentido. Necesitamos un nivel relativamente elevado de activación para poder satisfacer nuestra curiosidad. La activación es un estado fisiológico que experimentamos con una capacidad para procesar información y para experimentar una amplia gama de emociones. Cuando nos hallamos en un estado de activación moderada, se produce un aumento de ritmo cardíaco, tensión arterial, liberación de glucosa y otras reacciones. Estos cambios se denominan activación autonómica, ya que las reacciones son controladas por el sistema nervioso autónomo.
Existe un mecanismo biológico en la formación reticular del tronco cerebral. Este sistema reacciona con nuestros niveles de alerta. La estimulación sensorial activa las neuronas sensoriales que estimulan la formación reticular. ¿Cómo nos sentimos activados? La mayor parte de las personas intentan mantener un nivel moderado de activación. Normalmente lo estamos controlando al irnos a un lugar tranquilo donde podemos estar solos. ¿Cómo la activación afecta la ejecución? De acuerdo con la ley de Yerkes-Dodson, el nivel óptimo de estimulación varía de acuerdo con lo que se está haciendo. Si una tarea es complicada, se ejecutará mejor si su nivel de activación es un poco bajo. De acuerdo con Hebb, la ejecución mejora cuando la activación aumenta, pero hasta cierto punto. Efectos de la privación sensorial. Los investigadores han encontrado algunos beneficios de la privación sensorial, como la capacidad para mejorar la ejecución de ciertas habilidades, agudizar la memoria y el recuerdo. Mientras estas tareas simples evidencian una mejora, después de la privación, la ejecución de tareas complejas resulta perjudicada. Conducta de logro. Murray definió la motivación del logro como un deseo de vencer obstáculos. Sin embargo, los psicólogos no intentaron medir la fuerza de esto usando la prueba de apercepción temática. Consiste en un conjunto de láminas que muestran diferentes situaciones. Al pasar por esta prueba, se le pide al sujeto que describe una historia cómo ha llegado a la situación que aparece en un dibujo, qué está pasando y qué pasará en el futuro. Así se conoce la personalidad. En otros experimentos, cuando se les da a elegir entre 3 tareas difíciles, fáciles o de mediana dificultad, muchas personas eligen estas últimas, ya que parecen presentar dificultad suficiente. Emoción. Las principales teorías de la emoción consideran a esta un sentimiento bien fisiológico, bien cognitivo o bien como un producto de la interacción de factores físicos y mentales. Teoría de James Lange. Los sentimientos son un producto físico. Arguyeron que la base de las emociones deriva de nuestra percepción de las mismas sensaciones fisiológicas, como los cambios en el ritmo cardíaco y la tensión arterial y las contracciones de los músculos viscerales y del esqueleto. Esta teoría sostiene que las respuestas fisiológicas son diferentes para cada emoción, lo cual no siempre es verdad. En suma, aunque la teoría posee cierto grado de validez, nos ofrece una explicación completa de la experiencia emocional. Demostraron cómo la realimentación de nuestras respuestas fisiológicas puede contribuir para producir una respuesta emocional más intensa. Crítica de Cannon a la teoría de James Lange. Walter Cannon, después de ver que personas con la columna vertebral dañada todavía experimentaban emociones de forma normal, concluyó que la experiencia de la emoción no puede basarse en la realimentación de órganos, aunque este no representa un argumento fuerte porque no todos los nervios aferentes corren por la médula espinal y el nervio vago queda intacto. Otra crítica fue que los órganos viscerales responden con relativa lentitud a las situaciones estresantes. Esta es otra crítica fuera de lugar, puesto que James no pensó que las reacciones solo provinieran de los órganos vitales, sino también de los músculos esqueléticos, los cuales responden rápidamente. Otra crítica fue que, como varias emociones comparten las mismas respuestas fisiológicas, no se podía distinguir una de otra. Actualización de Izzard a la teoría de James Lange. Izzard dice que la realimentación sensorial importante proviene de los músculos faciales. Parte de lo que sientes cuando tienes una experiencia emocional es tan solo realimentación sensorial desde tus músculos faciales. Un estudio donde se daban descargas eléctricas a los individuos presentaban menos dolor cuando no manifestaban reacción facial alguna. Teoría Cannon-Barth. Los sentimientos son un producto cognitivo. Propusieron que la experiencia emocional y la activación fisiológica ocurren al mismo tiempo y no una detrás de otra. O sea que cuando pasa algo, nosotros reaccionamos de una forma donde la corteza cerebral nos produce la emoción y el tálamo al mismo tiempo activa la reacción fisiológica. Teoría de Scheller-Signer. Las emociones dependen de una doble apreciación cognitiva. Cómo evaluamos el suceso y cómo identificamos lo que está pasando en nuestro cuerpo. En un experimento administraron a un grupo epinefrina. A la mitad se les dijo que causaría determinado efecto fisiológico y a la otra mitad no fueron informados. Los informados atribuyeron su activación fisiológica a los efectos de la sustancia, mientras los no informados notaron su activación y trataron de encontrar una explicación a la emoción, atribuyéndola a la situación en cuestión. Teoría de la realimentación facial. Nuestras expresiones faciales nos conducen a nuestras emociones. William James.
Diferentes emociones provocan diferentes respuestas fisiológicas. Ira, miedo provocan aceleración cardíaca y manos sudorosas. Tener los músculos faciales representando ciertas emociones generan señales fisiológicas más fuertes de emoción que pensando en un recuerdo atribuido a una emoción. Teoría cognitiva. Interpretación cognitiva de los estímulos emocionales. La interpretación presenta dos pasos. Interpretación de los estímulos del medio ambiente. Este dice que la interpretación del estímulo, no el estímulo en sí, causa la reacción emocional. De este modo, la información del estímulo viaja a la corteza cerebral, donde es experimentada e interpretada. Posterior, se envía un mensaje al sistema límbico y al sistema nervioso autónomo, lo que resulta la activación fisiológica. Y la interpretación de los estímulos corporales. La interpretación de los estímulos provenientes del interior del cuerpo en la experiencia de emoción. Interacciones químico-cognitivas de la emoción. Así como los químicos de nuestro cuerpo influyen en nuestra manera de sentir, pensar y actuar, se ha descubierto que el modo de sentir, pensar y actuar afectan a las sustancias químicas que secretan el organismo. Una investigación ha demostrado que los monos que tienen el control sobre una situación secretan más norepinefrina, que produce en niveles altos una sensación de optimismo y entusiasmo.